Escribió John Dos Passos que a un hombre se le puede arrancar de su país, pero no se logra arrancar el país del corazón de un hombre. Carlos Molina Tamayo, natural de Maracaibo, alto cargo del Ejército de Venezuela, tuvo que abandonar su tierra en 2002, después de protagonizar un pronunciamiento contra la deriva totalitaria que ya observaba en el gobierno de quien fuera su compañero de promoción, comandante Hugo Chávez. Con él fueron arrancados de sus raíces también su mujer y sus 2 hijos pequeñitos, 2 niños de corta edad. Quedarse podría haberle significado la muerte. Todos tuvieron que inventarse una vida nueva en Málaga. Desde aquí, Carlos lleva 2 décadas colaborando con la oposición venezolana en el exterior, viajando, imaginando y trabajando por un país diferente al que a día de hoy mantiene cada vez más depauperado el régimen que ahora lidera Nicolás Maduro. Esta noche en El Reservado preguntaremos a Carlos Molina qué es el exilio, cuánto duele el desgarro de ser separado a la fuerza de la tierra que te vio nacer y cómo de honda es la puñalada por la espalda con la que te roban la democracia. Hablamos del Caribe, pero hoy nos suena el calipso en Canal Málaga. Comenzamos. Carlos, buenas noches. ¿Cómo explicarle a la gente qué es el exilio? Bueno, buenas noches, don Fernando, y muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa. El exilio es duro. El que me tocó a mí fue un exilio difícil porque tuve que refugiarme en la Embajada de El Salvador en Caracas. El Salvador envió un embajador y un coronel a buscarme y me dieron asilo en El Salvador. Cuando estoy en El Salvador, un país muy bonito y muy amable, pero la oposición era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de los cuales constantemente tenía amenazas, inclusive una vez intentaron secuestrarme. Por supuesto, yo tenía protección policial del gobierno de Salvador. De ahí pensábamos que íbamos a regresar porque Chávez salía y al final, luego de 7 meses, me vine a trabajar con mi hermana en Suiza y de ahí de Suiza decidimos venir a nuestros orígenes, que es a España. Y llegamos aquí y debo decirlo que el vivir aquí en Andalucía y en esta región, esta provincia de Málaga, ha hecho el exilio mucho más fácil, pero por supuesto es difícil. Se amortigua un poco la falta y la nostalgia del país de origen, estando en un ambiente similar al nuestro. Recordemos que Iberoamérica o Hispanoamérica viene de aquí. Así algunos hablen en contra de la hispanidad, pero la hispanidad es lo que tenemos en la América española y con mucho orgullo me siento español venezolano. Carlos Molina Tamayo, contraalmirante de la Armada venezolana. Cierto. ¿Alguna vez pensaste de jovencito, cuando estudiabas, cuando querías ser militar, que terminarías trabajando, viviendo fuera de España? Fuera de Venezuela, perdón. Inclusive nunca pensé que la Venezuela democrática, que por cierto ayudó a España durante la transición, porque Venezuela era una democracia que exportaba democracia, inclusive la pacificación de Centroamérica contó con el apoyo de la democracia venezolana. Nunca me imaginé que luego de tener una carrera naval exitosa, me iba a ver involucrado en la defensa de la democracia venezolana y esto me llevaría a la cárcel y luego al exilio. Porque cuéntanos, Carlos, fuiste compañero de promoción de Hugo Chávez. Sí, Chávez, nosotros nos graduamos en las academias, él en la Academia del Ejército de Tierra, yo en la Armada, en 1975. Yo no lo conocía a él en esa época, conocía a otros compañeros del Ejército. Pero siempre hay un vínculo entre compañeros de promoción de las diferentes fuerzas armadas dentro de Venezuela. Y cuando Chávez gana la presidencia, yo era director de armamento y explosivos de todas las Fuerzas Armadas,
Y él me llama y me dice, Carlos, sabemos que sos compañero mío y he oído de tu gestión ahí y quiero que sigas en la gestión de la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas. En ese momento yo tenía un cargo estrictamente militar. Luego me llama y me dice que quiere que yo sea el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa. Y le digo, señor presidente, yo cumplo las órdenes del presidente y si usted me quiere ahí, yo voy para allá. ¿Y cómo son esos primeros años de gobierno de Hugo Chávez? De puro engaño, de puro engaño. Él antes de ser elegido decía una cosa y una vez que fue elegido fue cambiando poco a poco. Tenemos similitudes aquí en España, ¿no? Recientemente, ¿no? Me suena, sí. Suena bastante. Y me llama la atención que yo estoy el director de armamento de las Fuerzas Armadas y me llama directamente a mi teléfono Chávez y me dice, Molina, aquí hay un armamento ofensivo que tú recomendaste al Estado Mayor que se adquiriera. Y le digo, sí, señor presidente, eso es porque tenemos una desventaja táctica de nuestros combatientes en la frontera con Colombia, en contra de la guerrilla. Y estos sistemas de armas que vamos a incorporar aumentarían la ventaja táctica de nuestros combatientes frente a los terroristas y a los guerrilleros de Colombia. Entonces me contestó, no, olvídate de eso, estos son fuerzas amigas. Claro, yo me quedé en el teléfono así, como que fuerzas amigas, si 3 años atrás habían masacrado unos puestos fronterizos de la Armada en el estado Apure. Al final, eso ya estaba comprado y lo que él tenía que hacer era evitar el cargo del IVA a esos sistemas de defensa. Pero ahí entonces fue la primera alerta, estando yo director de armamento. Luego, un capitán de navío de inteligencia, hoy en día chavista rancio, me llama aparte, que nos conocíamos. Carlos, mira, ¿cómo podemos hacer para sacar 300 fusiles FAL escondidos sin que nadie sepa? Y yo le digo, caramba, mire, yo aquí tengo unos controles de que se necesitan 11 firmas para sacar una pistola. Imagínense 300 fusiles. Claro, yo le di esa excusa, pero ya sabía por dónde venía. Bueno, pasa eso, voy a la Secretaría del Consejo de Seguridad y Defensa y cuando estoy dentro en reunión de Consejo de Ministros que me doy cuenta dónde estoy metido. Y el primer incidente es con el embajador de El Salvador, que se reúne conmigo, recién yo nombrado, y me viene a reclamar y yo quedo así como, no sé de qué me está hablando. Entonces hablo con un ayudante, me levanto un momentico y le digo, ¿qué es lo que me está reclamando ese señor? Resulta que hubo un terremoto en El Salvador, del 2001, Chávez mandó un buque de desembarco anfibio de la Armada con un equipo de reconstrucción de ingeniería civil, pero también mandó como a 100 macarras comunistas para que catequizaran a la gente de un pueblo que se supone que Venezuela iba a reconstruir. El gobierno de El Salvador, que era un gobierno democrático de derecha, inmediatamente expulsó al buque de la Armada. Vergüenza para la Armada venezolana, por supuesto. Y entonces el embajador venía a reclamarme a mí de que por qué hicimos esa operación encubierta de mandar comunistas al Salvador, cuando ellos saben lo sangriento que fue la guerra civil del Salvador en contra de los comunistas. Y bueno, después de ese incidente yo digo, ¿dónde estoy metido yo aquí? Y así... Ahí se va cayendo la venda de los ojos. Se va cayendo, yo discuto mucho con muchos personeros de ellos, con Chávez mismo, y Chávez me remueve y me nombra embajador de Venezuela en Grecia, nombrado, porque yo nunca acepté ese cargo. Y luego el 18 de febrero del 2002, yo salgo públicamente denunciando a Chávez de por qué Chávez tiene que renunciar. ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso? Bueno, yo digo, tenía que hacer algo por la democracia venezolana, realmente, porque... Porque a nivel interno hemos hablado de varios aspectos a nivel exterior. Sí. Salvador, Colombia, a nivel interno, a la gente también se le empezaba a caer la venda de los ojos. ¿Cuáles eran las situaciones que empezaban a evidenciar? Bueno, la alerta roja es... Yo mando a hacer con mis analistas, yo tenía 80 analistas en todos los sectores de la sociedad, en el Consejo de Seguridad y Defensa, mando a hacer un informe sobre la clase media venezolana. Venezuela tenía el segmento de clase media, el porcentaje de clase media más alto de Latinoamérica hasta principios de los 80. Y entonces yo le quería demostrar a Chávez que un país no se desarrolla sin una clase media predominante, porque las masas pobres son manejables y son engañables. Entonces le presenté un proyecto de que así subiese el Producto Interno Bruto de Venezuela,
no íbamos a salir de la pobreza si no hacemos una ecuación multivariable donde se atacara la educación, la salud, la prevención de hijos no deseados, las familias en los barrios que de repente tienen 10 hijos, de los cuales son de 3 hombres diferentes. Esos 10 niños no llegan a 18 años porque muchos mueren de enfermedades, muchos mueren de lampa, muchos se transforman en ampones. Y entonces cuando hago esa presentación, Chávez me dice, no, tú estás equivocado, tú estás equivocado. Nosotros necesitamos a los pobres. Yo me quedé así, ni contesté, ¿no? Evidentemente que interpreté, necesita a los pobres porque son masas que pueden controlar. El darles una bolsa de comida, el ponerlos a hacer cola para pan, prácticamente les distrae la mente y nunca van a estar pensando en lo malo que es el régimen o la dictadura que actualmente tenemos. Y bueno, con todas esas discusiones él me removió y me di cuenta que él lo que quería para Venezuela es mantenerse en el poder y mantener la población igual, pero lo más bajo posible. El modelo cubano, por supuesto. Además de que yo recibí generales cubanos ahí en el Consejo de Seguridad y Defensa. Y bueno, todos venían a asesorar a Chávez de cómo mantener el poder. Y lo digo siempre, los servicios de control de Cuba, que ya tienen más de 60 años, son los más expertos para controlar las masas que hay en el mundo. Inclusive, tienen 60 y tantos años en Cuba, han logrado controlar las masas, hacer que la gente indeseable se vaya, y ese mismo modelo que está en Venezuela. En Venezuela peor, porque hoy en día tenemos 8 millones de emigrantes a todos los niveles de la sociedad. Desde ricos, clase media baja, hasta clase pobre, todos están huyendo de Venezuela sin tener una guerra. Tenemos más exiliados o diáspora que Siria y que la misma Ucrania, sin estar en guerra. Y en ese febrero de 2002, que haces ese pronunciamiento, ¿qué dices exactamente? Digo que Chávez es un dictador que tiene que renunciar por esto y esto, porque no respeta la separación de poderes, porque va en contra de la Iglesia, porque está transformando las Fuerzas Armadas en un partido político afín a la revolución, porque los sistemas de salud están descuidados, porque viene una inflación grande en Venezuela, porque las industrias están huyendo de Venezuela, porque tiene tendencia a expropiar, prácticamente un caos total. Pero debo decir una cosa, debo confesar, el 18 de febrero del 2002, yo nunca me imaginé que Venezuela iba a caer tan bajo como lo estaba ahora. Venezuela tiene un salario de mínimo de 5 o 6 dólares al mes. El país no puede vivir ahí. Inclusive ya nos comparan con Haití y nos comparan con países como Burkina Faso o Zimbabue, etc. Entonces nunca me imaginé que íbamos a llegar tan bajo. Porque a raíz de tu pronunciamiento, ¿qué ocurre? Bueno, a raíz de mi pronunciamiento, la sociedad civil vivió con buenos ojos, la sociedad civil democrática, ese pronunciamiento. Me quitaron el uniforme. Yo quería ir a juicio porque me correspondía como almirante ir a juicio, pero saca un artículo de medidas disciplinarias que prácticamente es para sargentos, y como ellos tienen el poder, con ese artículo me dan de baja, cosa que yo nunca acepté. Yo manifesté públicamente, yo no me siento que estoy de baja, yo me siento que estoy siendo vulnerado de mis derechos como ciudadano venezolano y como militar. Y yo paso a reunirme con la sociedad civil, con grupos de la sociedad civil, hasta que llegan los acontecimientos del 11 de abril del 2002, de los cuales yo marché con la sociedad civil enfrente de ellos hasta Miraflores. Lamentablemente sacamos a Chávez por 3 días. Todo el mundo pensaba que Chávez no iba a regresar. Los políticos se ponen a pelear entre ellos y bueno, sabemos la historia. Lamentablemente Chávez regresó y lo que nos ha costado ya. Y a raíz de ahí la persecución. Sí, bueno, de ahí cuando Chávez regresa me ponen preso. Los abogados logran que me pongan preso en la casa, en el domicilio. Pero ya yo tenía mucha gente amiga en los servicios de información y continuamente me reportaban. Entonces Diosdado Cabello dio las instrucciones de que me metieran en una cárcel de delincuentes comunes, y ahí a un delincuente que tenía 10 homicidios le iban a pagar para que me mataran ahí. Por supuesto, yo estaba a 2 pasos delante de ellos, agraciadamente.
Y entonces paso a la clandestinidad y empiezo a buscar dónde puedo pedir refugio. Y la evaluación me dio que El Salvador es un gobierno anticomunista, de derecha, por supuesto, y me refugié en la legación de El Salvador. Y realmente me trataron muy bien, respetaron todos mis derechos, forzaron al gobierno venezolano que me diera un salvoconducto. Probablemente yo creo que ellos querían también que yo me fuera de ahí porque les estaba causando mucho daño. Pero yo nunca me imaginé que el exilio iba a durar tanto. Ya son 21 años del exilio. ¿Tuviste que salir con toda tu familia, con 2 niños pequeños? Bueno, primero salí yo, mi esposa Narda y los hijos salieron después de otra forma muy encubierta. Pero al principio, o sea, el acecho era hacia mí. Cuando yo me paso a la clandestinidad, por supuesto, tomo medidas también con mi familia, se van a otra casa de otras personas, etcétera, porque la casa donde yo estaba la allanaron, estaban buscando por todos lados, teléfonos interceptados y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, y así llegamos a El Salvador, país muy bonito, muy agradable. Qué duro sentir que tu vida está en peligro, la tuya y la de los tuyos, la de tu familia. Sí, sí, totalmente. Simplemente por unas ideas. Sí, simplemente por luchar por la democracia venezolana, por probablemente visualizar en avance lo que era el chavismo-madurismo, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Porque eso eran en los inicios del chavismo, ¿no? Que todavía ellos no estaban tan radicales, vamos a decir así. Ellos fueron poco a poco, como dicen en el cuento. Tienen una olla con agua tibia y meten una rana. Y si el agua estuviese hirviendo, la rana salta inmediatamente, pero ellos fueron subiéndole la temperatura al agua poco a poco hasta que la rana se queda cocinada adentro. Bueno, así nos han hecho en Venezuela, pues nos cocinaron lentamente, prácticamente con la dictadura castrocomunista. Porque con la desaparición de Hugo Chávez, la llegada al poder de Nicolás Maduro, nada fue mejor, precisamente. Bueno, peor, porque yo conozco personalmente a Maduro. Maduro es un cenutrio. Imagínense ustedes el peor cenutrio de España. Bueno, réstenle 10 puntos y ese es Maduro. Pero tomen en cuenta que mucha gente no cree. Maduro es un títere y a Maduro lo pone Fidel Castro porque le interesa a alguien que ellos puedan manejar. Maduro es manejado por Cuba. Maduro cada vez que tiene una crisis agarra su avión y se va a Cuba a pedir asesoramiento. Entonces, los expertos en inteligencia y control de masa y control político de las sociedades democráticas es Cuba. Y en este caso, agregado con el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla, porque ellos utilizan las bondades democráticas para mantenerse en el poder. ¿Nos suena algo de eso aquí en España? Porque les voy a decir una cosa. Los venezolanos venimos del futuro y lo que está pasando aquí en España ya nos pasó a nosotros. Eso de Pedro Sánchez que dice que no va a hacer la amnistía y a los 2 días después lo hace, eso es lo mismo que dijo Fidel Castro en el 58 y lo mismo que dijo Chávez antes de ser elegido presidente. ¿Encuentran muchas similitudes entonces? Totalmente. Aquí hay unos chavistas en España, chavistas maduristas, que son los de Podemos y los de Yolanda Díaz. Esos tienen el mismo perfil que tienen los chavistas rancios en Latinoamérica. Mismo perfil del mexicano, de Lula da Silva, etc. Y además del mismo perfil, tenemos la misma cultura, la misma españolidad. ¿Okay? O sea, que hay muchas cosas similares. No es que estamos hablando de un chino o de un coreano del norte o de un ruso. No, estamos hablando de hispanos, ¿no? Entonces hay mucha similitud en eso. Y lo que está sucediendo aquí en España es alarmante para nosotros porque parece que nos persiguieran esos sistemas antidemocráticos. Y nosotros decíamos, no, vale, eso no va a pasar nunca. No, eso no va a pasar nunca. Y nos pasó hasta lo inimaginable. O sea que aquí en España la alerta es que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa peor para la democracia. Hay unas ventajas aquí que estamos en Europa, pero a esta gente no le importa nada. Ya hay una demostración, mantenerse en el poder a como sea y utilizando las bondades democráticas. ¿Te sorprende que un partido de Estado, un partido que ha gobernado muchos años en España, al final asimile ese discurso radical? Bueno, es que yo no creo que sea el partido,
Yo creo que son unos hombres dentro del partido, porque usted tiene a Guerra y a Felipe González, que son unos demócratas de izquierda, demócratas pues moderados. Pero yo veo a Sánchez y Zapatero más cercanos al chavismo-madurismo que a lo que ha sido tradicionalmente el PSOE desde la transición. No vamos a hablar del PSOE, por supuesto, en los años antes de la Guerra Civil, que sabemos que se comportaron también muy mal y asesinaron, etcétera, y todo esto, ¿no? Pero yo no considero que sea el PSOE. Ahí tenemos el presidente de Castilla-La Mancha, que evidentemente que da unas declaraciones que son más demócratas que Sánchez o... Sí, Carlos, pero me estás hablando, al fin y al cabo, de Felipe González, Alfonso Guerra, Paje, personas de una cierta edad. Sí parece que el otro discurso cala mejor, por las razones que sea, por la crisis institucional de valores que vivimos, que casa mejor entre la juventud. Sí, porque lamentablemente la narrativa mundial de la izquierda, y cuando hablo de izquierda más a la izquierda, tiene más propaganda y tiene más marketing que la gente de centro derecha o de derecha. Yo no hablo de extrema derecha porque no existe. Eso que digan que Vox es extrema derecha, que Milei es extrema derecha, esa es la narrativa de la extrema izquierda. La extrema izquierda es Podemos. Eso es una extrema izquierda realmente, ¿no? Y entonces esa narrativa cala más en ciertas sociedades. La ventaja de España, a diferencia de Venezuela, es que tiene una clase media predominante. Esta teoría la vengo llevando yo hace tiempo y se corrobora con la caída de Podemos. Podemos tuvo un techo, una espuma que creció, la gente se dio cuenta de qué era Podemos y actualmente se dividió. Sí, pero si la hoja de ruta de Podemos, al final quien la lleva a cabo es el Partido Socialista, o estas personas que tú dices, que son las que gobiernan ahora mismo el Partido Socialista, da lo mismo, ¿no? Lógico, porque es que es bueno que hagas ese comentario, porque Sánchez y Zapatero para mí se parecen más a Pablo Iglesias, ¿ok? En su actuar. O sea, sí, se puede decir que hay un ala dentro del PSOE que se ha infiltrado en el PSOE, pero son más podemistas que soeístas. Yo lo veo así. Ahora, evidentemente que estoy convencido que la sociedad civil española, en su momento, le va a pasar una factura democrática a Sánchez, a sus colegas izquierdistas y lamentablemente al PSOE, porque ellos están bajo la bandera del PSOE. Y el PSOE caerá y tardarán muchos años en recuperarse y tendrá que venir un demócrata dentro de ese partido para que pueda recuperar el partido, porque yo siento que la sociedad española, yo como español también, por supuesto, decepcionado de tantas mentiras y tantos engaños, ¿no? Además de que yo soy hispanófilo, a mí me gusta la historia de España. Yo no hablo de las colonias que había en América, yo hablo de los virreinatos, porque eso de colonia era con los ingleses, no con los españoles. Los españoles tenían virreinatos. Yo defiendo la gesta que hizo España en América, cristianizar. Inclusive cada 12 de octubre mando un escrito donde digo, para aquellos que denigran de la presencia española en América, imagínense si el 12 de octubre de 1492 no hubiese llegado el almirante Cristóbal Colón a las costas de América, sino que hubiese llegado el almirante Yusuf Abraham, no sé qué cosa, del Imperio Otomano. O sea, imagínense el Imperio Otomano con esas riquezas de América y ese potencial de América. Europa hubiese dejado de existir como cristianidad, porque esos recursos de América y ese desarrollo de América, de España, que llevó a cabo España, permitieron que la Armada Española, un 75% en la batalla de Lepanto, derrotara a los turcos. Y eso prácticamente le dio la hegemonía al cristianismo en el Mediterráneo. Después ellos intentaron por Rumania y por Austria a llegar hasta allá, pero es una defensa de nuestro sistema de vida el hecho de que nosotros vivamos en democracia y tengamos a una madre patria que también pueda vivir en democracia. Carlos, si tienes la sensación de que los españoles nos hemos olvidado un poco de lo que está pasando en Venezuela, es cierto que la actualidad manda, la guerra de Ucrania, antes el COVID, ahora
todo lo que está sucediendo en Israel, Gaza, etcétera, pero no se habla ya tanto de lo que pasa en Venezuela y de esa situación dramática de crisis en la que está inserto tu país. Sí, evidentemente que a nivel mundial unas noticias opacan a otros, además de que hay una guerra de información por parte de la izquierda a nivel mundial. Con el mismo conflicto de Israel y Hamás, la izquierda a nivel mundial no habla de la masacre que le hicieron a los israelitas, a esos bebés, esos niños decapitados, etcétera, sino que ahora hablan del invasor israelí. Tratan de tergiversar todo. Y, por supuesto, así mismo pasa con Venezuela, pero lamentablemente aquí los demócratas en España, en esto hablo de la gente del PSOE, que es demócrata, la gente del PP y la gente del Vox, siempre nos están acompañando y tratan de hacer que no se olvide la gestión de Venezuela, porque Venezuela es un país muy importante para España y debe haber unas buenas relaciones y democracia, por supuesto. Pero sí, la guerra de Ucrania e Israel han hecho que se pase al olvido un poco la situación de Venezuela. Oye, Carlos, nos has traído una canción para despedirnos muy representativa de todo lo que nos has contado hasta ahora, ¿verdad? Gracias, Fernando. Es una canción muy bonita y, por cierto, debo decirlo, se llama Venezuela, pero es compuesta por dos españoles. Dos españoles que le tienen mucho cariño a Venezuela y nos regalaron la música, la letra de esa canción. Pues tenemos que ir despidiéndonos. Ha sido un placer contar contigo, Carlos Molina Tamayo, contraalmirante de la Armada venezolana. Despedirte, darte las gracias y sobre todo desear lo mejor para ti, para tus compatriotas en pos de un futuro mejor. Muchas gracias, Fernando, y decirle a los videntes de este programa que España es un gran país. Estamos muy orgullosos de tener nuestros orígenes en España y creo que en el futuro España y Hispanoamérica tienen que estar mucho más unidos. Pues que así sea. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.